Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Soy Tomás, llámame por mi nombre. Me llamo Santi, llámame por mi nombre. Soy Gabriela, llámame por mi nombre. Soy Vale, llámame por mi nombre. Hola, buenas tardes. Estás escuchando nuevamente En Voz Alta, el programa que hacemos en ASDRA con mucho amor. Gracias a la operación técnica maravillosa de nuestra amiga Marilyn Orozco, que nos hace corazoncitos. El espacio que nos da acá el doctor Luis Borsoni, a todo el equipo de BM, a nuestro gran equipo. Hoy nos Buenas falta tardes. Solange. Y estamos en vivo. Hay 16 grados de temperatura, hace frío, la verdad que extrañamos el calor, queremos que venga el calor y bueno, pueden comunicarse con nosotros dejando un mensaje al 11 62 05 8800, repetimos 11 62 05 8800. Rose. Bueno, ¿cómo están todos? Un placer, ¿no? Siempre encontrarnos los jueves en este espacio en Voz Alta. Estamos hoy en el programa 111, ¿no es cierto? Es en Voz Alta. Hoy tenemos el placer de recibir a nuestra aliada y reconocida Mariana Altamirano, que es licenciada en psicopedagogía y es directora de NEPDI y del curso de formación para el empleo de la UCA. Nos hablará de signos de alerta en el desarrollo, pautas de observación e intervención en nivel inicial y medio, y nuevos métodos de enseñanza y aprendizajes. No te lo pierdas, recibimos tus mensajes por audio texto, como dijo Alejandro, durante el programa, como dijo él, 1162058800. Además de la información del mes, con todas las actividades para que compartas y participes con tu familia y amigos. Para el público general interesado en la inclusión de las personas con síndrome de Down y la comunidad. La transmisión es a través del youtube.com, está en @1920 los locos de azotea. Bueno, bien. Aquí estamos. Parroquiales. Vamos rapidito con los parroquiales. Tenemos 7 de noviembre, 19 horas, encuentro presencial de adolescentes con síndrome de Down de entre 13 y 17 años y sus padres en lo que es el grupo Creciendo. El 11 de noviembre a las 17 horas, encuentro virtual de abuelos. Qué importantes los abuelos, ¿no? Y el 25 de noviembre, ciclo de encuentros Cuidar y Acompañar en la Adultez, Miradas Compartidas, que va a ser el tercero. Esto va a ser el 25 de noviembre, 18:30 por Zoom. Toda esta info está en la página. Y por último tenemos el Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down de Brasil del 19 al 22 de noviembre, bajo el lema de Tengo síndrome de Down y qué. Así que bueno, no se pierdan de todo eso si pueden. Toda esta info está en nuestra página, en nuestras redes, en Comunidad ASDRA. Hablando de Comunidad ASDRA, hace unos días tuvimos una charla muy interesante de reclamos en salud, que lo que planteaba es una nueva alternativa que hay al amparo judicial, que yo no lo conocía, es algo nuevo de este año, del 2025, que se llama Promesa, que es el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria en materia de salud. La verdad que estuvo muy interesante, lo dio la doctora Silvina Feinberg. Es interesantísimo porque es algo nuevo de no meterse en un juicio, en un amparo, en todo ese proceso, y es obligatoria para la obra social o la prepaga si la familia decide hacerla. Así que ténganlo en cuenta, esta
charla y muchas otras las pueden ver en comunidad. Así que bueno, sin más, vamos con nuestra invitada de lujo, nuestra amiga, que la va a presentar Marcela, hablando de amigas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio ASDRA, donde las familias compartimos experiencias, aprendizajes y reflexiones en torno a la inclusión y a los derechos de las personas con síndrome de Down. Hoy, como dijo Rose, tenemos el gusto vamos a conversar con Mariana Altamirano, licenciada en psicopedagogía, directora en NEPDI y del curso de formación para el empleo de la Universidad Católica. Vamos a hablar de muchos temas. Como habíamos dicho, primero del desarrollo, la observación en el nivel inicial, en el medio y nivel medio, los nuevos métodos de enseñanza, pero creo que estábamos pensando en arrancar primero por UCA, por estas propuestas que hay, porque bueno, venimos ya como charlando el tema de nivel inicial, nivel medio, y ahora, bueno, ¿qué se le puede ofrecer a estos jóvenes que empiezan a crecer y cuál es el programa que UCA nos ofrece? Así que, Mariana, si primero te querés presentar para quienes tienen por primera vez el gusto de escucharte y conocerte, y para quienes te conocen, que también les va a gustar tu voz, y contarnos qué es este plan que tiene UCA para ofrecernos. Buenísimo. Gracias. No, gracias a ustedes, primero que nada, como siempre, por invitarme, por darme el espacio. La verdad que, como dijo un poco Ale, me siento amiga de ASDRA, sí, realmente. Escuchaba a los chicos el día de la cena describir a ASDRA como su casa y compartir esa sensación, realmente. Así que les agradezco mucho siempre tener estos ratos para compartir. Bueno, como dijeron, yo soy psicopedagoga egresada de la UCA, hace casi 30 y algo, hace un montón, así que bueno, quizás lo que siempre me gusta decir es que para mí realmente es muy motivante y es una fuente de mucho orgullo que la misma universidad donde estudié haya abierto sus puertas, ¿no?, ante estas propuestas, que ya por suerte también llevan mucho tiempo, ¿no? El curso de formación para el empleo este año ya cumplió 17 años, ¿sí? ¡Wow! Es una propuesta que tiene los mismos años que la menor de mis hijas. Arrancamos con eso, me acuerdo en las reuniones, ir con ella en el cochecito mini, cuando estaba todo esto por arrancar. Y el objetivo, digamos, que tiene la universidad es ser una opción, como lo es para todo el mundo, ¿no? Cuando uno termina el cole, esta posibilidad de preguntarse, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer y dónde lo hago? Y que para las personas con discapacidad intelectual la universidad también esté entre esas posibilidades, ¿no? Que la verdad es que hasta hace no tanto era como una opción vedada, ¿no? De hecho, nos sigue pasando, a pesar de estos años que tiene el curso, que son muchos, que para muchas personas sea como novedosísimo pensar en la universidad como una alternativa, ¿sí? Hoy también nos alegra un montón ya no tener que decir la única universidad que, porque la verdad es que ese era un cartel que siempre decíamos no está tan bueno colgarse para nada, ¿no? Porque está buenísimo justamente que en este nivel académico que es el universitario también empiece a haber opciones. Hoy por hoy, siglo XXI, UCES, hay otras, la Universidad de San Isidro, digamos, hay otras universidades también abriendo propuestas, ¿no?, para que ocurra esto que, como les decía recién, siento que tiene que pasar, que es que al terminar la escuela y plantearse el futuro, la universidad puede hacer ese lugar, como hicimos muchos de nosotros, de paso en el cual nos preparamos para esa etapa que viene después, ¿no? Que es la inclusión laboral en cualquiera de las áreas que elijamos, ¿sí? Así que básicamente la idea del curso de formación para el empleo es capacitar a los jóvenes que se inscriben en ese curso en las competencias que son necesarias para prepararse para el mundo del trabajo, y siempre decimos con el equipo de coordinación, en realidad para el mundo adulto en general, ¿no? Porque hay muchas de esas competencias que son transversales a la vida del adulto más allá de lo laboral, claro, ¿no? No solamente quizás las competencias, si se quiere, más técnicas específicamente relacionadas con habilidades laborales,
sino que sobre todo muchas competencias relacionadas con la autonomía, con la regulación del comportamiento, con la adecuación social, ¿sí? Que son la diferencia entre la adultez y otros momentos de la vida, ¿no? Así que un poco ese es el objetivo del programa, trabajando mucho también en la orientación vocacional de las personas que lo realizan, ¿no? Porque también sentíamos históricamente que había ahí una deuda, ¿no? Como que se cree, por desconocimiento, que la persona con discapacidad intelectual solo puede dedicarse a algunas cosas, ¿no? Y en realidad, como todo el mundo, puede hacer todo aquello que desea hacer con los ajustes y los apoyos, ¿no?, necesarios. Entonces, se trabaja en materias no solo en la de orientación vocacional, sino en otras tantas que nos van ayudando a construir como el perfil vocacional ocupacional de cada uno, para que después hagan sus prácticas laborales en segundo año, orientadas de acuerdo a ese perfil laboral, ¿sí? Qué bueno, qué bueno que otras universidades lo estén haciendo. La verdad que es un golazo. Nosotros siempre decimos desde ASDRA, cuando hacen programas parecidos a los nuestros y todo, está buenísimo. O sea, en esto no hay competencia. Cuantos más opciones tengan, cuantas más ofertas tengan nuestros hijos. Yo a cada asociación que empieza a trabajar en esto de la autonomía, de esos programas, yo digo, es buenísimo. O sea, tiene que haber un montón de ofertas. Nuestros hijos tienen que tener un montón de lugares para elegir que antes no había. Una cosa que me preguntan mucho, como Martín hizo la UCA, es cuáles son los requisitos de los jóvenes para entrar a ese curso, ¿no? Si tienen que tener un secundario terminado, si tienen que tener lectoescritura, bueno, un montón de esas dudas que surgen a muchas familias cuando yo les digo, ¿por qué no lo mandas a la UCA? No sé, por el nivel de mi hijo. Bueno, contanos un poquito de eso. Bien, no hay requerimientos previos. Lo único que nosotros tenemos, y siempre hacemos en las entrevistas iniciales mucho énfasis en eso, es en que los jóvenes estén deseosos de participar, ¿sí? Que sea algo iniciado, más allá de que generalmente, por supuesto, son sus papás o algunas figuras de apoyo quienes les acercan la propuesta, que después, una vez que tienen la información, ellos puedan decidir quiero o no quiero sumarme a esto, ¿sí? Que no sea algo de los padres, de la familia, sino que sea propio del joven. Y para eso, perdón María que te interrumpa, porque me cae como esta pregunta, porque no le cuenta esta alternativa y ellos que proyectan, que imaginan, hay como un recorrido, se puede ir a visitar, se les puede como bajar a lo concreto, que es lo que ofrece UCA. Sí, ellos primero, nosotros a partir del mes de agosto todos los años empezamos con una charla informativa por mes, que es una charla virtual para que sea más fácil para todo el mundo participar, ¿sí? Donde están convocados ellos principalmente, con alguna figura de apoyo, obviamente, por toda la información que se brinda. Ya en esa charla virtual se les muestran videos de la universidad, del campus y demás, como para que se vayan haciendo la idea, y quienes desean después piden una entrevista presencial, que obviamente implica que van a venir al edificio donde después se cursa y conocer el espacio y demás, ¿sí? Bueno, para que tomen como una dimensión, ¿no? A veces recién en esa entrevista, cuando hablamos de por qué hay un módulo de adaptación, hasta desde lo espaciales, ¿no? Yo les digo, ¿vieron esto? ¿Qué les pareció? Y re distinto al cole, claro, ¿sí? Por más grande incluso que haya sido ese cole al que fueron anteriormente, hasta en ese sentido es muy diferente. No solo el posicionamiento universitario en sí, sino hasta eso, ¿no? Ubicarnos espacialmente, entender que es un espacio lleno de ofertas para elegir en relación a ¿entro a clase o no? ¿Entro a clase? Voy a Starbucks, ¿entro a clase? Voy a Café Martínez, ¿entro a clase? Voy al balcón que está dando al río, ¿no? Digo, como le pasa a que estudie en UCA cualquier otra carrera también, digo. Claro, ante la oferta tengo que elegir. Exacto, elegir como porque siempre en el les cole decimos. Todos vamos al aula, todos salimos del aula, todos vamos al recreo, todos salimos... Totalmente, y nosotros hacemos mucho énfasis en que el eje del curso es la autodeterminación, ¿no? Y que eso implica que yo elijo, pero elijo con responsabilidad. Claro. Entonces, vos tenés toda esa oferta, tenés que cumplir un 75% de asistencia. Podés tener 10 en tus 2 trabajos prácticos parciales y si no cumpliste con la asistencia, igual esa materia hay que recursarla. Pero este es un parámetro de la universidad, no del curso de formación para el empleo, ¿no? Por ejemplo, entonces es el ensayo continuo de
este derecho a elegir, pero siempre anticipando y analizando consecuencias, ¿no? O bueno, como en cualquier otra carrera que nos planteen que quizás las 3 veces por semana o 6 materias por cuatrimestre pueden ser mucho, bueno, se pueden cursar menos. Obviamente, si yo curso menos, el curso o el plan de estudios, en vez de hacerlo en 2 años, lo voy a hacer en 4. Claro. Está perfecto. Sí, sí. Son los tiempos y los deseos de cada uno, ¿no? Digo, pero es un ensayo orientado a la autodeterminación ya desde el momento de esa reunión virtual donde los invitamos a ellos a ser quienes escuchan, ¿no? A veces nos pasa que con el mejor de los humores, pero desde el comienzo a veces les tenemos que marcar, ¿no? A los papás, a veces están en el cuadradito de Zoom, solo un papá o una mamá. ¿Y fulano? No, yo escucho después. Era para él la charla, ¿no? Digo, y se entiende perfectamente, ¿sí? También el porqué, ¿sí? Y todas las experiencias previas que los llevan a después querer atajar un montón de cosas, ¿sí? A mí me pasa, ¿no? Que teniendo la suerte de acompañar familias hace tanto tiempo, también desde el lado más clínico del consultorio, uno sabe lo que ese recorrido implicó, ¿no? Lo que muchas y para veces la familia es un camino, aprendizaje también total, permanente, porque permanente. si partimos por ahí de la base que uno como padre ni pensaba en la posibilidad de que empiece a transitar un espacio universitario, imagínate que es un abismo para Total. como padre decir, ¿qué va a hacer ahí? O sea, Sí. ¿va a ir al aula o no Sí. va a ir al aula? Entonces como... Tal cual, y entender el cambio también de posicionamiento. Por ahí nos pasa que nos preguntan mucho, reuniones de padres cuando hay, ¿no? Y bueno, Ale, que ya lo transitó, sabe que son 2 o 3 el primer día de clases como para acompañarlos antes de salir a las prácticas, y a veces si hace falta alguna previa al egreso, pero después no mucho más. Sí, reuniones individuales y si hacen falta remarcar algunas cosas, ayudarlos a reforzar algún ajuste, pero digo, es todo el tiempo enfocar, por ejemplo, no sé, decís, Lucas no podría ir, tiene que mandar un mail. Claro, pero aunque sea, digamos, como sea, no importa, nosotros vamos a saber interpretar, ¿sí? Que lo está queriendo. Pero tiene la que ser intención él. tiene que ser de él. Exacto, ¿sí? Y por eso, volviendo a tu pregunta, Marce, por ahí sobre los requisitos, es que después, si para esa cursada él necesita que sus apuntes en realidad sean audiovisuales en lugar de lectoescritos porque no accedió a lecto, y sus respuestas de la misma índole, ¿sí? Ese ajuste se hace, esa adecuación se hace, ¿no? Y se piensa mucho en cuál es la comisión para cada uno en función a los requerimientos de apoyo, pero los requisitos no tienen que ver con esos condimentos, si se quiere, más formales, ¿no? Sino con esta cuestión del deseo de participación. Qué buena esa aclaración, porque muchos padres que sus hijos no tienen lectoescritura dicen, ¿qué va a ir a hacer? Sí, a veces nos pasa que no nos atrevimos a un secundario por no haber adquirido lectoescritura, que vas a pensar en la posibilidad de un ciclo universitario. Entonces es como, bueno, hay que, como decís vos, no son ellos, sino es el, tal cual. El contexto, ¿no? Es ofrecerles. Digo, pensando en la demanda laboral, ¿no? Hay un montón de tareas laborales en las que el requerimiento no va a pasar por la lectura y la escritura. Es una herramienta valiosísima, por supuesto. Quien la haya podido adquirir, 1000 puntos. Mejor. Pero no supone un impedimento para el que no, ¿no? Nosotros tenemos y tuvimos un montón de jóvenes egresados que no tenían ese requerimiento y que hicieron tareas de otra índole, más operativas o lo que fuera necesario en cuanto también a los ajustes que los profes les tuvieron que brindar para poder llevar adelante la cursada. ¿Y cuántos jóvenes hay por cursada, más o menos? ¿Cuántos se anotan? ¿Es un solo grupo de jóvenes o hay varias? No, nosotros nos vamos expandiendo a medida que la demanda crece y que la universidad, por suerte, nos acompaña. Exacto. En este momento hay 110 jóvenes cursando. Hay 3 primeros años y 3 segundos años, ¿no? Nosotros ya hace un par de años, unos cuantos, que esa cantidad, digamos, de ingresantes a primer año, que son entre 50 y 60 aproximadamente, lo subdividimos en 3 comisiones
para que no se pierda, por más que haya mucha demanda, esta idea de que sea lo más personalizado posible, ¿no? El proceso los tratamos de agrupar en función a estos requerimientos de apoyo, en lo que vemos en esa primera entrevista que se termina de confirmar o no en el módulo de adaptación, que siempre decimos también es adaptación mutua, porque ellos se adaptan a la facu y nosotros los terminamos de conocer al verlos en acción, y ahí ratificamos o no la comisión en la que han quedado incluidos. Y la idea es que trabajen en grupitos de entre 15 y 25 de acuerdo a esos requerimientos de apoyo y no más que eso. Bien, muy bien. Y este curso, tomándolo en principio, como decías vos, más allá de la elección de cuántos voy a hacer y cuál, sería un curso de 2 años. Claro, el plan de estudios es de 2 años. Exacto. Con un año más teórico y un segundo año práctico. Un año que se cursa en la facu, digamos, son en total, en los 2 años son 18 asignaturas, ellos tienen 6 por cuatrimestre. O sea, ¿van todos los días? Van 3 veces por semana, lunes, jueves y viernes, de 14 a 18 horas, tienen 2 materias cada vez. Esas materias, por más que en el primer año sea, como te digo, más en la facu, que suena más teórico, en realidad tienen un planteo muy teórico-práctico todo el tiempo, claro, ¿no? Por el estilo de aprendizaje propio de la persona con discapacidad intelectual. Se lleva todo el contenido que se va trabajando enseguida a la práctica, ¿no? Al roleplaying, a poner en acción. Incluso nosotros también les remarcamos mucho que la instancia de evaluación en realidad es bien de proceso, o sea, más allá de que haya que cumplir, por supuesto, por la universidad con ciertos periodos como los de parciales y finales, esos exámenes tienen modalidad trabajo práctico y sus profes en realidad lo están analizando a cada alumno todo el tiempo, ¿no? Ellos, en competencias laborales, a mí no me sirve que ellos definan puntualidad, sino que la cumpla. Con el tiempo no hayan llegado nunca más tarde a clase, por ejemplo, ¿no? O que definan, no sé, autodeterminación mismo y no verlos que van siendo más autónomos en decidir qué, con quién, ¿no? Y cada cosa, digamos, en todas las materias se busca que esa cuestión pase a la práctica, ¿no? Las habilidades sociales, ¿no? La regulación del comportamiento, eso es lo que se va evaluando continuamente, ¿sí? Y hablando de materias, ¿qué materias son? ¿Cuántas materias son? ¿Cómo lo distribuyen? ¿Tienen descanso? Sí, ellos arrancan, como les contaba, en marzo, al igual que todas las carreras suelen arrancar el mismo día, y marzo y abril nos tomamos un tiempito que llamamos módulo de adaptación, que es un tiempo en el que ellos comienzan a entender la dinámica esta de la universidad, ¿no? Cursando ahí solo 2 veces por semana, hay como un ajuste horario que después va a ir creciendo, vienen lunes y jueves. Empiezan a cursar materias de metodología de estudio, de nociones iniciales sobre lo que es el trabajo, y empiezan con la materia de orientación vocacional ya desde el primer día, porque esa le damos todo el tiempo que podamos porque nos parece súper importante. Claro. Cada día cuando ellos vienen, sí cursan una primer materia de 14 a 15:45, tienen media hora de recreo, ¿sí? Y después de 16:15 a 18, la segunda materia que tengan cada día, ¿sí? Cuando termina ese módulo de adaptación, a partir de mayo se agrega el día viernes, ¿no? Y ahí vienen siempre lunes, jueves y viernes, 2 materias cada día. Las materias, bueno, además de orientación vocacional, son materias como competencias laborales en varios niveles, tienen materias relacionadas con estrategias de búsqueda de empleo, con el conocimiento organizacional de las empresas y de los distintos tipos de trabajo y empleo que existen. Muchas materias de comportamiento, como decíamos, relacionadas con habilidades sociales, la diferenciación de la socialización que tenemos entre familia y amigos versus el entorno laboral, por más positivo que pueda ser ese clima, ¿no? Y las relaciones que allí se den. Tienen un módulo de legislación para el empleo donde
aprenden no solo qué es un contrato, sino los derechos y obligaciones que pueden tener, materias de tecnología informática, donde aprenden el uso de distintos programas y apps que hoy se usan en la vida cotidiana y en los empleos en la mayoría. Sí, también hacer un mail formal, informal, nuestro de amigo y empresarial. Exactamente, el vocabulario, incluso hasta en el manejo del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que hoy por hoy también se usa hasta laboralmente, pero los modos y un montón de cosas que uno maneja son absolutamente diferentes. Tienen materias donde se retoma mucho de lo quizás a veces entendido como escolar, ¿no? Estas habilidades más relacionadas con lo numérico, lo aritmético o incluso los que acceden a lectura y escritura, pero mostrándoles el uso de eso en la vida cotidiana. ¿No? Aplicado a manejo del dinero, el uso de la calcu, el celu con todas las apps que todos usamos para facilitarnos la vida diariamente, como decís, Rosy, el manejo, la comprensión de un mensaje que pueda llegar por mail o por chat y la respuesta oportuna, digamos, se retoman muchas de esas cosas, pero siempre con el objetivo bien funcional, ¿no? Tanto laboral como de funcionamiento autónomo o adulto en general. Y en segundo año, además de que siguen cursando algunas materias, empiezan con esas prácticas laborales, ¿no? Que son en distintas empresas y entornos laborales de distinta índole y tamaño, donde ponen en práctica no solo lo que ya aprendieron, sino que continúan aprendiendo cuestiones propias del mundo del trabajo, trabajando, porque ellos se suman. Trabajamos en esas prácticas con algunos principios de la metodología de empleo con apoyo, ¿no? Entonces, se suman a un grupo de trabajo real que necesita ahí una persona más para algunas tareas específicas, ¿sí? Entonces, ellos van a ejecutar algo real que suma a la dinámica de ese lugar de trabajo, pero reciben apoyos, ¿no? Van acompañados de un profe de nuestro curso que está capacitado en esta metodología y que les va brindando tanto a ellos como al entorno que los recibe los apoyos necesarios en el proceso. En el primer cuatrimestre empiezan a ir a ese entorno una vez por semana y en el segundo cuatrimestre ya toda la carga horaria del curso es práctica laboral, ¿sí? Para alta. Que vayan graduando paulatinamente. Nosotros tenemos una estadística que hicimos en su tiempo con Wanderman Thompson, que es en relación al trabajo de todas las personas con síndrome de Down que trabajan, que hicieron talleres laborales, el 93% no consigue trabajo. ¿Vos lo ves así más o menos en la práctica o no? Desde UCA puedes mejorar esto. Tenemos una estadística mejor, que igual, yo siempre digo, ¿no? Todos cuando yo cuento estos números me dicen qué bien, y por ahí a mí igual me siguen no gustando. Claro. Nosotros estamos en un 40% de egresados que están incluidos laboralmente, ¿sí? En estos 17 años. De los 400, casi ya 50 egresados, bueno. ¿Sí? 40. El 40% está trabajando. Ya les digo, a mí me pasa eso, ¿no? Que pienso, me parece un montón, que haya 60% sí. Están muy unidos, lo bueno de UCA, están muy unidos con ASDRA en cuanto a la apertura, ¿no?, de posibilidades y oportunidades. Total. Con ADEI también, no sé si están con el gobierno de la ciudad. Con el gobierno de la ciudad, que claro. Está gestionando, la verdad, que mucha oportunidad. Sí. A ver, nosotros tenemos algo, siento que también la universidad fue dando pasos en su propia convicción inclusiva, ¿no? Al principio darnos el lugar y punto, a después que realmente seamos parte y todos los años se van dando pasos en ese sentido. Ya desde hace 2 años en la bolsa de trabajo de todas las carreras de UCA se unificó y cuando se unificó nos convocaron como a cualquier otra carrera a que digamos, la nuestra también aporten estuviera los ahí. Datos de sus alumnos, o sea, ¿sí? Está en la misma bolsa de trabajo. En la misma bolsa. Qué Obviamente, por las particularidades del proceso por ahí de inclusión, cuando surgen oportunidades que serían para egresados nuestros, nos convocan al equipo de coordinación, claro. Nos envían de manera directa esa información para que analicemos perfiles y enviemos candidatos y demás. Pero digo,
hay más conciencia en las empresas en general. En ese sentido, UCA tiene alianzas súper importantes, ¿sí? Que está buenísimo aprovechar, pero además, tal cual como decís, Rosila, el enlace con ONGs nos parece esencial, ¿no? No solo por la posterior inclusión laboral, sino porque de esos enlaces siguen surgiendo ofertas de capacitación interesantes, digamos, ya vamos por la 5ª edición junto con ASDRA y Med Group del curso de asistentes en organización de eventos y congresos, que es algo que cuando terminan el curso de formación o el curso de herramientas laborales que da ASDRA, los jóvenes que identifican eso en su perfil de intereses, bueno, se capacitan de manera específica durante 3 meses en ese tipo de tareas, y esos son trabajos temporales, pero con mucha salida. Por ejemplo, en la segunda mitad del año, Buenos Aires se llena de congresos relacionados con tanto la salud como lo que se les pueda ocurrir. Comerciales. Así que claro, es momento de... ahora la semana pasada, los que habían recién egresado, porque Marce nos acompañó en ese egreso hace muy poquito, varios de ellos ya tuvieron su experiencia. La semana pasada estuvieron en un congreso de logoterapia que UCA era sede, y los convocaron a estar en tareas de acreditación, de orientación a personas inscriptos en el congreso. Vamos, es un trabajo, es un tipo de tareas que tiene realmente mucha salida, mucho movimiento, ¿no? Sí, aparte, obviamente es muy temporal, pero lo que los prepara a ellos después para un trabajo que es fijo. Yo te digo, en el caso de Leila, bueno, lo hizo en ASDRA, no lo hizo en la UCA, pero bueno, más o menos esto de hacer prácticas, viste que ella hizo varias en el Sheraton, bueno, un montón de años estuvo haciendo ese tipo de cosas, pero realmente la habilitó para lo que está haciendo ahora, que está 8 o 9 horas ahí. Exacto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Totalmente. Así que, muy bien. Bueno. Antes de pasar al otro bloque, ¿tenemos un mensajito? Creo que Mariana, lo conoces. ¿cómo va todo? Soy Martín y te quiero mandar un saludo para Mariana Altomirano y saludo para todos los conductores de la radio, saludos para Mariana, saludos para mi papá, no quiero a mi papá en mi mundo, y saludo a Marcela y a Sol, la mamá Mai, y bueno, te mando un beso, saludo cariño a mi mejor gran directora de la facultad de la UCA, saludo a Mariana y espero escucharte en voz alta y bueno. Yo aquí estoy escuchando la charla en voz alta y yo la verdad que yo te digo que yo aprendí muchas cosas, de aprender a trabajar y estudiar, hacer cosas de materia de facultad. A veces yo me llevo bien con mi materia de facultad, pero a veces yo aprendí de cómo a trabajar, cómo saber cómo trabajar y estudiar de la facultad, y después de ahí este año como empezó en carrera de la facultad y a mí me pone a mí me pone a mí me pone muy contento, me pone muy feliz cuando terminó en este año de esta etapa de facultad, cuando fue este año cuando me recibí y todo me estaba re contento, feliz, estaba nuestra familia, que estaba mi mamá, mi papá, Fer, Agustina, la novia de mi hermano, que estaba mi prima, Marcela, todos, que estaban tirando papelitos, pinturas. Ese día, cuando me recibí, me dieron la sorpresa el coso para hacer barista, para hacer café, y me recibí, y a mí me pone muy contento y me pone muy feliz cuando me recibí y me dieron la sorpresa y me pone muy contento.
me encantó que me dé la sorpresa y me gustó. Y bueno, eso el cierre que fue cuando fue a la facultad, cuando me recibí, me, 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 me hizo muy reflexionar y me pone muy contento. Muy bien. Gracias, Marto, nuestro fan número uno. Fan, sí. Ahora, qué importante para ellos poder terminar una etapa. Para Martín, que fue difícil, para Martín no fueron 2, fueron 3 años, tuvo que recursar. En un momento nos pareció que le iba a ser muy difícil y todo, para todos fue una emoción muy grande que pueda terminar esa etapa. Pero ahí lo puedo usar de ejemplo a Martín por esto de la recursada que decís. En nuestro curso, la recursada tiene un sentido diferente, ¿no?, al que por ahí ocurre en una carrera de grado, que es no alcanzaste la nota, bueno. Sí. Nosotros, como trabajamos con competencias tan cualitativas y son cuestiones madurativas, los tiempos madurativos de cada uno son muy diferentes, claro, ¿no? Entonces a veces vamos observando con la familia, si no, vendría bien darle más tiempo, ¿no? Y entonces el argumento para la recursada realmente tiene que ver con eso. Pero más allá de que son muchos los que necesitan que sean 3 en vez de 2 años o los que hagan falta, digo, lo iba a usar de ejemplo a Martín en relación a 2 cosas. Nosotros también aprendimos mucho, ¿no?, con Martín, como con cada uno, porque como nos pasa a todas las personas, cuando armamos todo el proceso vocacional, el perfil de Martín manifestaba intereses variados, como, insisto, nos puede pasar a todos, ¿no? Y a la hora de la elección él hablaba mucho de esto de posicionarse más en una oficina, ¿no? Se veía como que asociaba el trabajo con esa cuestión más formal, y sus primeras prácticas fueron por ese lado. Y la realidad es que empezaron a pasar cosas más conductuales. Yo lo miraba y decía, es que no está motivado. O sea, claro, para mí la cosa va por su segundo otro interés, que tiene que ver con la música, esto, ¿no? Entornos como la tecnología. Y si bien le marcamos que, bueno, uno se ajusta conductualmente al trabajo que tiene, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, cuando le dimos esta chance de más tiempo, nosotros también modificamos el espacio, ¿no? Y empezó a hacer sus prácticas en el laboratorio de medios que tiene la UCA. La UCA tiene un estudio de radio y televisión. Sí. Y ahí apareció otro Martín, digamos, ¿no? O el Martín que uno sabe qué es en realidad, sí, pudiendo posicionarse en otro lugar, ¿no? Con otras actitudes, con otro manejo, con otra resolución de situaciones, ¿no? Entonces digo, también es ir haciendo esa observación que es sumamente válida, ¿no? Todas tenemos que aprender que quizás no siempre vamos a trabajar exactamente de lo que querramos, pero también tenemos que ir trabajando para que realmente no estén las personas con discapacidad en este posicionamiento de tener que conformarse con lo que les aparece. Sí, sí. Sea la escuela, ¿no? A mí me pasa también en el ámbito de la escuela. Bueno, me gustaría que vaya tal. No, pero después de 29 escuelas que me dijeron que no, la que me dice que sí es la que agarro, claro. Bueno, con lo laboral lo mismo, ¿no? Tenemos que encaminarnos hacia ese lado. Y bueno, el ejemplo de Martín nos sirvió mucho. Y el otro punto, que no es casual que Martín lo traiga siempre, es esta sensación de pertenencia, ¿no? Cuando él destaca tanto su acto de egreso, él tenía como ese momento de me van a venir a tirar papelitos, huevos, mayonesa y lo que haga falta, como pasó con mi hermano. Con su hermano. Claro, digo, no es un dato menor, o sea, realmente es, yo siempre digo, cuando los vemos transitar el día que les entregan las credenciales, cualquier gesto concretísimo que para los demás es insignificante, de pertenencia a un espacio que antes se veía como tan vedado, les modifica mucho en calidad de vida. Entonces, sí, por eso a veces antes decían, bueno, a mí no me importa si los padres, ¿no? Si no reciben un título, como que no es importante, bueno, ¿no? Como para no sufrir todas las negativas que había, digamos, bueno, pero para ellos, vos viste cómo habla, ¿no? Sentir que la familia tiene orgullo por ellos, ¿no? ¿Qué más quieren ellos que eso, no? Uh-huh. Entonces, él lo registró, ese cambio lo pudo registrar. Totalmente. ¿Sí?
Totalmente. Ah, qué bueno. Y entonces, para un poco este tema, ¿cómo entra un joven y cómo concluye ese joven? Si podemos hacer un paralelo en la transformación. Yo creo que el principal cambio que vamos observando en todos, más allá de que por supuesto cada uno lo lleva al acto con su perfil particular, tiene que ver con este cambio de posicionamiento, ¿no? En el que si ese cambio aparece es porque, como bien decía Marce antes, no solo cambiaron ellos, cambió todo el sistema. Claro. ¿No? Digo, cambiaron todos los papás o hermanos entendiendo que, bueno, había que soltarlos un poco más, que había que bancarse que se les marcara la responsabilidad de un acto que no estuvo tan bueno, que se bancaran las consecuencias digo, hasta en cosas, a veces nos pasa hasta con cosas de las más pavas y cotidianas que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Como la justificación de las faltas. Y viste que refrescó, como llueve, ¿no? Claro. Cualquier otro hijo, primero, ¿vos te comunicás con la universidad? No. En el caso de que te comunicás, decís, che, llueve mucho, no va, pero no le pongan ausente, no. Nosotros teníamos planificado un viaje en julio, tiene todos los finales, bueno, pero el viaje familiar, bueno, vayan, sean re felices. En diciembre nos vemos. Claro, ¿no? Y digo, esos cambios que hasta los tuvimos que trabajar un montón nosotros desde el equipo de coordinación, somos y soy injusta acá con mis 4 coequippers, soy la peor malcriadora, la primera que va a decir, bueno, escúchame, no le pongamos esta falta, o no podemos revisar, ¿no? Y por suerte tengo estos otros 3, 4 seres de luz que me miran diciendo, no le sirve si hacemos eso, ¿sí? Yo creo que el principal cambio es ese. Creo que entra un adolescente, no importa qué edad cronológica tenga, Claro. A veces hasta parado con 30 desde y la pico, adolescencia. claro, y sale un joven adulto. Un joven mucho más cerca de la adultez, claramente. Y también las familias. Aprendemos a Claro. que estar en un ámbito universitario en que no nos podemos meter, en que no podemos poner esas excusas, en que, bueno, si te vas de viaje, pagas las consecuencias, si no va por el frío, por la lluvia, ¿no? Y si uno lo traspola a lo laboral, o sea, uno no deja de ir a trabajar porque el día está frío o llueve. Entonces, si yo le estoy educando en la responsabilidad y ve que toda la familia arranca porque quiere trabajar, llueva, se caiga el cielo abajo, no sé qué, y tenemos que salir, no, pero vos quédate en casa. Seguro, no. O el momento de la asignación de las prácticas. No, le queda muy tras mano. Claro. Bueno, y puede pasar, por más que, aunque no lo confesemos, es una Hay variable como que una tenemos en claro. cuenta recontra. La primera es lo vocacional, pero esa otra la tenemos muy en cuenta. Pero a veces para respetar lo vocacional no nos queda otra. Bueno, y eso aparece un montón y es un trabajo ahí, ayudarlos a tomar conciencia de eso. ¿Cuántos desafíos? Entrando en el tema de signos de alerta en el desarrollo y pautas de Volviendo un poquito más para observación, atrás, ¿no? hicimos de atrás para adelante. Bueno, signos de alerta en el desarrollo. ¿Por qué un poquito hablar de esto? ¿No? Que vos, yo he leído que lo trabajás mucho. Digamos, ¿cuáles serían esos signos que de alguna manera van a impedir esa formación, a lo mejor en esto del empleo de la UCA, ¿no es cierto? Por eso un poco una cosa va a tener que ver con la otra. Desde ese lugar quería preguntarte eso. Bueno, a ver, algo que trabajamos mucho cuando trabajamos en el ámbito clínico, ¿no? Y creo que la habrán escuchado, por ejemplo, a Flor Vázquez también miles de veces, ¿no? Que trabaja con ustedes y trabaja en mi equipo clínico también, tal cual. Una cosa para una persona, por ejemplo, con síndrome de Down es llevar adelante con todos los apoyos que hagan falta los distintos desafíos con su condición, y otra muy distinta es que a esa condición se le sumen comorbilidades que complejizan o ponen más difícil el panorama, ¿no? A eso nosotros es donde hacemos como foco cuando hablamos de estos signos de alerta, ¿no? Es decir, bueno, digamos, hay cosas que no son propias, por ejemplo, en este caso del síndrome de Down, ¿no? ¿Qué es propio del síndrome de Down? Bueno, cursa con una discapacidad intelectual que va a suponer
tiempos diferentes en algunas adquisiciones, ¿no? Como pueden ser los hitos evolutivos, la marcha, el lenguaje, bueno, miles de cosas que ustedes transitaron en primera persona. Una cosa es esa y otra cosa es la aparición de, como les digo, cosas que se suman, ¿no? Como puede pasar la comorbilidad con espectro autista, el autismo, con ¿no? alguna cuestión Claro. relacionada con algo sensorial, como puede ser la ceguera, la baja visión o hipoacusias o sorderas. Bueno, ahí nosotros tenemos como una gran responsabilidad y esto insistimos mucho, sobre todo también en la conciencia en la comunidad médica, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con cosas que se dejaron pasar más tiempo del aconsejado en nombre del síndrome de Down, ¿no? Como que los papás reciben mucho esto a veces en la consulta, bueno, pero es por el Tiene síndrome, es por el síndrome de Down, síndrome, claro. y no todo es por el síndrome, ¿no? Digo, hoy por hoy que digo las redes nos habilitan a tanta información, uno puede sentarse un rato en Instagram a revisar la cantidad de reels y videos que hay de niñitos súper pequeños con síndrome de Down, con un nivel de conexión con el otro, lenguaje, resolución de situaciones que quizás antes nos los perdíamos porque no estaba tan difundido todo, pero digo, eso es un niño con síndrome de Down, ¿sí? Claro. No un niño que está en su mundo, no se comunica, Claro. puede tener dificultades de lenguaje expresivo, sí, un montón, como ustedes saben, hasta por cuestiones, digamos... motoras, ¿no? Claro, motoras, exacto, de lo que es el aparato bucofonador y un montón de cuestiones, Claro. pero una persona con síndrome de Down se caracteriza por su intención comunicativa, o sea, te va a hacer saber que necesita algo, que quiere algo, que por lo menos que se quiere comunicar, ya aunque sea en esa base. Exacto, ¿sí? Entonces, digo, esos son los signos de alerta a los que hay que estar muy atentos, ¿no? Que no haya intención comunicativa, que no haya intención e interacción social, otra gran característica de la persona con síndrome de Down, buscar al otro continuamente. Yo digo siempre, intuitivamente, los primeros que buscan apoyos, que saben que necesitan los apoyos, incluso siendo chiquititos, son ellos. ¿Sí? Entonces, cuando estas cosas no se dan, ahí tenemos una alerta que nos está marcando, esto no es propio del síndrome, ¿no? No se lo podemos adjudicar al síndrome, o incluso, más allá de que, como ustedes saben bien, hay una variabilidad enorme en el desarrollo del lenguaje del síndrome de Down, también hay mucha comorbilidad de síndrome con trastornos específicos del lenguaje, ¿no? Con una complicación mayor que no es solo síndrome de Down. Entonces digo, ahí realmente tanto, bueno, ni hablar de los profesionales de estimulación temprana, ¿no? Y de la fonoaudiología inicial, pero los pediatras también, mucha atención a esas cosas y mucha escucha a los papás, ¿no? Porque también yo digo, a veces nos olvidamos que los primeros los que más están ahí, que saben que algo por sí, algo pasa. No siempre es por ansiosa que esa claro, mamá ¿viste? o ese Siempre papá se los te van a coloca plantear. en un lugar como que es subjetivo, ¿no? Como que no es objetivo, entonces no sabe. Pero se equivocan mucho los que saben por no escucharlos. Totalmente. Y otra, bueno, así como que, a ver, esto que estás diciendo, ¿cómo tratan esa situación esos padres, no? Porque, vamos a decir, es como si vos tenés una condición, yo no tengo síndrome de Down, pero puedo tener problemas fonoaudiológicos. Y bajo la condición de síndrome de Down, como una persona que no la tiene, puede tener problemas fonoaudiológicos. Algo así sería, que no es por la condición. ¿Y cómo tratan eso? ¿Cómo? No es fácil que lo diagnostiquen de esa manera, ¿no es cierto? No, hay que prestarle hablando. mucha atención. La verdad es que siempre decimos, ¿no? Que lo ideal es que la persona que se desarrolla en algún área clínica, a su vez, se especialice, ¿no? En discapacidad, en el caso de síndrome de Down, en síndrome de Down, ¿sí? Porque ese saber es el que te permite que no se te escapen esas otras cosas. La realidad es que cuando uno detecta cualquiera de estos signos, ¿sí? Hay intervenciones que no se pueden dejar pasar, o porque tenemos que arrancarlas más temprano, o porque las tenemos que realizar con una sistematización mayor, con una frecuencia mayor, ¿no? Digo, los tratamientos en general
tienen que ser trajes a medida, ¿no? Digo, también discutimos mucho, sí. Claro, discutimos mucho en el equipo esta cosa de cuando nos llegan las órdenes médicas, ¿no? 3 de fono, 3 de psicología, 3 de psicopedagogía, 3 de todo. A ver, algunos van a necesitar todo eso, otros van a necesitar más incluso, y algunos van a necesitar menos, y algún área ahora no la van a necesitar, no quiere decir que no la necesiten después. Por eso somos muy partidarios también en el equipo, tanto en el equipo clínico como en UCA con los más grandes, de procesos de evaluación integrales, donde se los mire de todas las áreas, que eso nos permita tener claro el perfil de la persona y a partir de ahí tomar las decisiones terapéuticas para esa persona, no para el síndrome de nada. Sí, porque tampoco podés hacerlo vivir con terapias todo el día, ¿entendés? Tiene que tener su tiempo libre, su espacio de ocio, ¿no es cierto? Inundarlo de terapias. Hay que y entender que muchos objetivos terapéuticos en ciertas edades en realidad se abordan con cierta mediación, ¿no? Como que yo te diga, cuando son muy chiquitos a veces ellos todavía no necesitan ir a terapia psicológica, pero posiblemente trabajando mucho desde el área de psicología con sus papás, se trabaja en orientaciones de manejo de conducta, de favorecer inserción social y demás, que favorecen un desarrollo que después, no digo que evita, pero sí ajusta esa intervención para el lado específico que cada uno necesita. Va allanando el camino. Ahora, una cosa que hay muchísimos padres muy preocupados porque sus hijos no se expresan oralmente, ¿no? Que esa en realidad no debería ser la preocupación por lo que vos decís, sino que no se quieran comunicar, porque hay muchas formas de comunicarse. O sea que el problema no es que no hablen, sino que no quieran expresarse, que no quieran comunicarse con la mirada, ¿no? Creo Obviamente, que el foco hay que hacerlo ahí, ¿no? El desarrollo del lenguaje es importantísimo y es totalmente entendible que los papás y los terapeutas estemos desesperados en el mejor de los sentidos porque eso ocurra. Pero tal cual como decís, Ale, escalonando prioridades, uno lo que tiene que pensar es que primero tiene que estar instalada la intención comunicativa, ¿no? Digo, justamente uno de los criterios de diagnóstico diferencial con el espectro autista es esa intención. De hecho, hay personas con espectro autista que pueden hablar hasta por los codos y no tener intención comunicativa. Entonces, no es el lenguaje, sino esta intención de comunicación. Si está la intención de comunicación, habrá que agotar las estrategias y métodos, que por suerte también hay muchos, para favorecer la aparición del lenguaje expresivo. Pero también entendiendo que hay un montón de sistemas alternativos de comunicación, ¿no? Que cada vez hoy, encima con el avance de la tecnología y cada vez más, que pueden acompañar el desarrollo de la comunicación. Una cosita te iba a decir que lo marca mucho. Nosotros estábamos con Jóvenes Solidarios y era la fecha del autismo, ¿no es cierto? Entonces nos habían invitado, inclusive teníamos payamédicos, unos iban con el traje, otros no, bueno, con la remera de Asdra. Entonces nos reunimos en un bar para conversar qué era el autismo. Hicimos como un role play, ¿no es cierto? Que bueno, miren que a ellos no les gusta, porque viste que el síndrome de Down están los que van y a nosotros por ahí nos gusta ir encima, pero tenemos que esperar a ver si la persona que a lo mejor tiene autismo no quiere a lo mejor. Entonces nos vamos a acercar de a poco. Fue tan interesante ese día cuando fuimos ahí, ese encuentro, ¿no? Donde ellos aprendían a regular a partir de también ver, bueno, Jóvenes Solidarios es un poco eso, ¿no? Poder ver al otro, o sea, no solo esperar recibir. Y fue muy interesante entender eso, ¿no? Que todas las personas tenemos que aprender también. Exacto. Se nos va el programa, María. La verdad, nos quedaríamos horas, pero bueno, el tiempo es tirano, dice. Así que bueno, Marian, muchísimas gracias por esta charla tan clara, comprometida y esperanzadora para todos nosotros. Nos dejás herramientas para mirar, escuchar y acompañar mejor a nuestros hijos y alumnos en cada etapa de su desarrollo. Gracias también a todos los que nos acompañan del otro lado, como siempre, que le decimos en Radio Asdra, porque la inclusión se construye entre todos, cada día y en cada gesto. Si pudieras dejarle un mensaje a las familias, docentes que hoy escucharán el programa en otro momento, ¿qué les dirías como para acompañar mejor el proceso de desarrollo y aprendizaje?
Uy, a ver, qué difícil. Y breve, Chan. aparte. Y aparte la pido y breve. No, lo primero que se me ocurre cuando Sí. pienso en esto de dejar mensajes es, no importa la edad de la que estemos hablando, si sean los Sí. chiquitos o los grandotes que van hacia la universidad, que nos saquemos de la cabeza la idea de que la condición es un límite. La condición es eso, es una condición que nos va a ayudar a identificar con qué recursos. Pero el límite, como en cualquier ser humano, está puesto por la persona misma. Claro. Y eso vendrá cuando tenga que venir. Pero creo que lo importantísimo es sacarse de la cabeza la idea de que la condición implica límites, techos, un hasta acá. Claro, La verdad no. que no hay hasta acá. Claro. Es conocer qué necesitan, no que no pueden. Exacto, tal cual, así es. Hasta acá llegamos. Y lo dice alguien que sabe. ¿Qué te parece? Muchas Mariana, gracias, muchísimas gracias, de un verdad, placer como gracias por el siempre, tiempo. no dejamos nunca de sorprendernos, de aprender con vos, así que muchas gracias, Gracias, por todo. de verdad, gracias por el Gracias. tiempo. Y nos despedimos en voz alta. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Soy Tomás, llámame por mi nombre. Me llamo Santi, llámame por mi nombre. Soy Gabriela, llámame por mi nombre. Soy Vale, llámame por mi nombre.